Bien, resolvamos ese ejercicio de programación lineal por el método simplex. Caso 1. Cuando la función es de maximización y las restricciones son del tipo menor o igual. Por ejemplo, nos piden maximizar la función z. Vemos ahí la función z, sujeto a las siguientes restricciones. Tenemos la primera restricción, la segunda, la tercera restricción, además de las restricciones de no negatividad. Ok, entonces, para empezar a resolver este problema por el método simplex, estas ecuaciones que están en su forma canónica debemos ponerla a su forma estándar de la siguiente manera. Para la función de maximización z, que es igual a esta ecuación, toda esta ecuación que está en el segundo miembro vamos a pasarla al primer miembro y vamos a igualar a 0 de la siguiente forma: z menos 2x sub 1 menos x sub 2 más 3x sub 3 menos 5x sub 4 va a ser igual a 0. Asimismo, las restricciones vamos a hacer lo siguiente. La primera restricción es x sub 1 más 7x sub 2 más 3x sub 3 más 7x sub 4 es menor o igual a 46, nos dice, ¿verdad? Esta primera restricción. Pero nosotros le vamos a sumar una variable llamada de holgura, tal como s sub 1, de tal manera que al sumarle s sub 1, ese valor sea tal que esta ecuación, que era menor o igual a 46, ahora sea igual a 46. Lo mismo vamos a hacer para la restricción 2. Tenemos 3x sub 1 menos x sub 2 más x sub 3 más 2x sub 4 menor o igual que 8, ¿verdad? Pero le vamos a sumar otra variable de holgura, tal como s sub 2, de tal manera que al sumarle s sub 2, esta ecuación sea igual a 8. Y lo mismo vamos a hacer para la tercera restricción. Tenemos 2x sub 1 más 3x sub 2 menos x sub 3 más x sub 4. Le agrego una variable de holgura tal como s sub 3, de tal manera que al sumarle esta variable de holgura, esta ecuación se iguale a 10. Ok, ahora entonces, para poder hacer mi tablero simplex, voy a completar aquí sería más 0s sub 1 más 0s sub 2. Vamos a ponerlo bien. Tendríamos 0s sub 1 más 0s sub 2 más 0s sub 3. Todo esto va a ser igual a 0. Ok, aquí tendríamos más 0s sub 2 más 0s sub 3 igual a 46. Aquí tendríamos más 0s sub 1 más s sub 2 y más 0s sub 3 igual a 8. Aquí tendríamos más 0s sub 1 más 0s sub 2 más s sub 3, ¿verdad? Aquí tendríamos 0 por z más x sub 1, aquí también 0 por z y aquí también 0 por z. ¿Ok? Hemos completado así para poder trabajar en nuestro tablero simple. O sea, todos estos datos los vamos a llevar a nuestro tablero simplex. Bien, entonces ahí hemos hecho el diagrama de la estructura
que va a tener nuestro tablero simplex. Tenemos aquí una fila en la cual están todas nuestras variables. ¿Ok? Esta fila vamos a llamarla fila de las variables no básicas. En esta columna están las variables básicas. Y vamos a empezar escribiendo en cada fila los coeficientes de las ecuaciones. Por ejemplo, para la función objetivo, aquí, en nuestra función objetivo debemos escribir los coeficientes para cada una de las variables. Por ejemplo, para z es 1, para x sub 1 es menos 2, para x sub 2 es menos 1, para x sub 3 es 3, para x sub 4 es menos 5. 0 s sub 1, 0 para x sub 2, 0 para x sub 3 y el resultado 0. Como ven, hemos separado por columnas tanto a las variables x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y las variables de holgura. Bien, entonces ya hemos escrito los coeficientes de la función objetivo. Ahora hagamos lo mismo para la primera restricción. Los coeficientes de la primera restricción. Lo tenemos aquí. 0 para z, 1 para x sub 1, 7 para x sub 2, 3 para x sub 3, 7 para x sub 4, 1 para x sub 1, 0 para x sub 2, 0 para x sub 3 y 46 es el resultado. Lo mismo hacemos en la segunda restricción. 0 para x sub 1, 3 para x sub 1, menos 1 para x sub 2, 1 para x sub 3, 2 para x sub 4, 0 para x sub 1, 1 para x sub 2, 0 para x sub 3 y 8 en el resultado. Para la tercera restricción sería 0, 2, 3, menos 1, 1, 0, 0, 1 y 10. Bien, entonces ahora ahí ya tenemos todos los coeficientes de las ecuaciones. Ahora, para determinar la columna pivot, nos fijamos en la función objetivo, z, y vemos que el más negativo es menos 5. Como se trata de una función de maximización, debemos escoger el más negativo. En este caso sería menos 5. Entonces, ahí se encontrará nuestra columna pivot. Ahora debemos ver cuál será nuestra fila pivot. Para eso debemos dividir los resultados, sin incluir la función objetivo, sin incluir el resultado de la función objetivo, los resultados entre los respectivos elementos que están ubicados en la columna pivot. Por ejemplo, 46 entre 7, 8 entre 2 y 10 entre 1. ¿Verdad? Muy bien, entonces si dividimos 46 entre 7, 6.57 aproximadamente, 8 entre 2 es 4, ¿ok? Entonces 3 es 4, este es 6.57 y 10 entre 1 es 10. Entonces escogemos el menor positivo, en este caso es 4. ¿Ok? Vamos a escoger 4, entonces nuestra columna pivot será esta. Y este será nuestro elemento pivot. ¿Ok? Entonces hemos escogido el menor positivo al realizar la división de los resultados entre los respectivos elementos de la columna pivot. Bien, hemos llegado a que nuestro elemento pivot es 2. Ese 2 debemos hacerlo 1 a través de alguna operación matemática, alguna operación elemental. Voy a llamar a esta el renglón 1, este es el renglón 2, el renglón 3 y el renglón 4. ¿Ok? Entonces, para que 2 sea 1, digo, el renglón 3 lo debo
multiplicar por un medio o dividir entre 2, ¿ok? Entonces, aquí va a estar z, ese es 1. A ver, entonces, vamos a dividir entre 2 o multiplicar por un medio el renglón 3. Decimos un medio por el renglón 3. Muy bien. Entonces sería un medio por 0 es 0. Un medio por 3 es 3 medios. Un medio por menos 1 es menos un medio. Un medio por 1 es un medio. Un medio por 2 es 1. Un medio por 0 es 0. Un medio por 1 es un medio. Un medio por 0 es 0. Un medio por 8 es 4. Ok, entonces, al convertirse este 1, el elemento pivot, en 1, automáticamente la variable x sub 4 pasaría a ser una variable de entrada. ¿Ok? X sub 4 entraría aquí a las variables, a la columna de las variables básicas, mientras que S sub 2 sale. Bien, entonces ya hemos convertido nuestro elemento pivot, que era 2, lo hemos convertido a 1. Ahora lo que debemos hacer es los demás elementos de la columna pivot, o sea, me refiero a menos 5, 7 y 1, debemos hacerlo 0. También por medio de operaciones elementales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 0 a menos 5. Yo digo, menos 5 está en el primer renglón. Al renglón 1 le voy a sumar 5 veces el renglón 3, que es nuestro renglón pivot. Acordémonos que ahora nuestro renglón pivot es este, ¿no? El que lo hemos multiplicado por un medio, sería nuestro renglón pivot. Bien, entonces voy a hacerlo por acá. El renglón 1. El renglón 1 es 1, menos 2, menos 1, 3, menos 5, 0, 0, 0 y 0. ¿Ok? 5 veces el renglón 3. Ahora voy a multiplicar el renglón 3 por 5. Este es nuestro renglón 3, nuestro renglón pivot. Lo multiplicamos por 5. 5 por 0 es 0. 5 por 3 medios es 15 medios. 5 por menos un medio es menos 5 medios. 5 por un medio es 5 medios. 5 por 1 es 5. 5 por 0 es 0. 5 por un medio es 5 medios. 5 por 0 es 0. Y 5 por 4 es 20. ¿Ok? Entonces ahora sumamos. ¿Bien? Sumamos 0 aquí. Sería menos 2 más 15 medios. Esto nos da 11 medios. Menos 1 menos 5 medios. Esto nos da menos 7 medios. 3 más 5 medios, tendríamos 11 medios. 5 menos 5 es 0. 0 más 0 es 0. 0 más 5 medios es 5 medios. 0 aquí y 20 aquí. ¿Ok? Entonces todos estos elementos los pondríamos en el renglón 1. Diríamos 1, 11 medios, menos 7 medios, 11 medios, 0, 0, 5 medios, 0 y 20. Muy bien. Entonces, ya hemos calculado los elementos del renglón 1. Bien, de la misma manera vamos a calcular los elementos del renglón 2. Recuerden que el renglón, el elemento que está en el renglón 2, el elemento 7, debemos hacerlo 0, al igual que hicimos con el menos 5, ¿verdad? Lo hicimos 0. Ahora, para hacer ese 7
para que 7 sea 0, al renglón 2 debemos restarle 7 veces el renglón 3. ¿Ok? Entonces vamos a poner los elementos del renglón 2 aquí. Tendríamos el renglón 2, sus elementos son 0, 1, 7, 3, 7, 1, 0, 0 y 46. ¿Ok? Este es el renglón 2. Ahora al renglón 3 lo vamos a multiplicar por menos 7. Recordemos que este es el renglón 3, nuestro renglón pivot. Sería menos 7 por 0 es 0, menos 7 por 3 medios es menos 21 medios, menos 7 por 1 medio es 7 medios, menos 7 por 1 medio sería acá menos 7 medios, menos 7 por 1 es menos 7, menos 7 por 0 es 0, menos 7 por 1 medio es menos 7 medios, menos 7 por 0 es 0, y menos 7 por 4 es menos 28. ¿Ok? Ahora sumamos. Sumando tenemos 0 aquí, 1 menos 21 medios, tendríamos menos 19 medios, menos 19 medios, 7 más 7 medios, tendríamos 21 medios, 3 menos 7 medios, tendríamos menos 1 medio, 7 menos 7 es 0, 1 más 0 es 1, 0 menos 7 medios es menos 7 medios, 0 aquí, y aquí 46 menos 28 tendríamos 18. ¿Ok? Entonces estos elementos ahora vamos a ponerlos en el segundo renglón. 0 menos 19 medios, 21 medios, menos 1 medio, 0, 1, menos 7 medios, 0 y 18. ¿Ok? Vamos a acomodar mejor esto de acá. Tendríamos 1 acá, 1 medio acá, y menos 1 medio, vamos a ponerlo así, menos 1 medio. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo lo más derecho posible. Muy bien, entonces ya hemos convertido el 7 en 0. Entonces lo mismo vamos a hacer para el cuarto renglón. ¿Okay? El cuarto renglón, donde está, ese es su 3. Entonces, para convertir el cuarto renglón en 0, decimos al cuarto renglón, que es R4, le restamos el renglón 3. ¿Ok? Entonces, el cuarto renglón, que tiene como elementos al 0, 2, 3, menos 1, 1, 0, 0, 1 y 10, le vamos a restar el renglón 3. O sea que el renglón 3 debemos multiplicarlo por menos 1 primero. ¿Ok? Entonces, al multiplicarlo por menos 1, cambiarían de signo todos sus elementos. ¿Verdad? Muy bien, entonces ahora sí debemos sumar. Sumando tendríamos 0, 2 menos 3 medios, tendríamos 1 medio, 3 más 1 medio, tendríamos 7 medios, menos 1 menos 1 medio, nos estaría dando menos 3 medios, 1 menos 1 es 0, 0 también aquí, menos 1 medio aquí, 1 aquí y 6 aquí. ¿Ok? Entonces, escribimos los elementos del cuarto renglón, que son estos. Medio, 7 medios, menos 3 medios, 0,
0, menos 1 medio, 1 y 6. Bien, entonces hemos realizado ya la primera iteración. Ok, hemos realizado la primera iteración. Bien. ¿Cuándo va a terminar el problema? El problema va a terminar cuando aquí en la función objetivo, en las variables x1, x2, x3 sean valores mayores o iguales a 0. ¿Ok? En este caso vemos que tenemos menos 7 medios, ¿verdad? Ese valor es menor a 0 y es el único negativo que tenemos. Recuerden que debemos escoger el mayor negativo. Al principio escogimos el mayor negativo aquí, ¿verdad? Como debemos hacer lo mismo en la segunda iteración, como es el único negativo que tenemos, entonces nuestra columna pivot va a ser esta, nuestra columna pivot. ¿Ok? Esta va a ser nuestra columna pivot. Para hallar nuestra fila pivot, recordemos, debíamos dividir los valores de los resultados sin contar la fila que debemos maximizar, o sea, la fila donde está nuestra función objetivo. Entonces, los resultados debíamos dividirlo entre los elementos respectivos que están en la columna pivot, o sea, 18 entre 21 medios, 4 entre menos 1 medio y 6 entre 7 medios. 4 entre menos 1 medio no lo contamos porque es un valor negativo. Entonces 18 entre 21 medios o 6 entre 7 medios. Si dividimos 18 entre 21 medios y 6 entre 7 medios, ambos resultados son iguales. ¿Ok? Entonces escogemos cualquiera de los dos. Vamos a escoger, por ejemplo, este de aquí, 6 entre 7 medios, que es 12 séptimos. ¿Ok? Entonces vamos a escoger este como nuestra fila pivot y 7 medios sería nuestro elemento pivot. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera iteración. 7 medios vamos a convertirlo en 1. ¿Cómo hacíamos eso? Entonces, recuerden, 7 medios está en el renglón 4, ¿no? Entonces, al renglón 4 lo multiplicamos por 2 séptimos, ¿no? Entonces, aquí está z, s1, x4, y aquí debería ser s sub 3, pero al convertir 7 medios en 1, s sub 3 va a ser una variable de salida, mientras que nos fijamos x sub 2, ¿no? X sub 2, 7 medios está en la columna de x sub 2 sería una variable de entrada. ¿Ok? Entonces decimos 2 séptimos por r sub 4. Multipliquemos entonces toda la fila 4, el renglón 4, por 2 séptimos. Sería 2 séptimos por 0 es 0, 2 séptimos por 1 medio sería 1 séptimo, 2 séptimos por 7 medios es 1, 2 séptimos por menos 3 medios sería menos 3 séptimos, 2 séptimos por 0 es 0, y acá sería menos. Seguimos, 2 séptimos por 0 es 0, 2 séptimos por menos 1 medio tendríamos menos 1 séptimo, 2 séptimos por 1 es 2 séptimos, y 2 séptimos por 6 tendríamos 12 séptimos. Muy bien. Entonces, como pueden ver, ya hemos convertido en 1 nuestro elemento pivot, que
que era 7 medios. A continuación debemos hacer ceros los demás elementos de la columna pivot. O sea, menos 7 medios debemos hacerlo 0, 21 medios también debemos hacerlo 0 y menos 1 medio también debemos hacerlo 0. Empecemos con menos 7 medios. ¿Cómo hacemos para hacer 0 ese menos 7 medios? Digo, al renglón 1, renglón 1 más 7 medios por el renglón 4, que es nuestro renglón pivot. Entonces, vamos a escribir los elementos del renglón 1. Son 1, 11 medios, menos 7 medios, 11 medios, 0, 0, 5 medios, 0 y 20. Este es el renglón 1. Ahora, al renglón 4 lo vamos a multiplicar por 7 medios. ¿Ok? Entonces, 7 medios por 0 es 0. Recordemos que este es nuestro renglón 4, nuestro renglón pivot. 7 medios por 1 séptimo es 1 medio. 7 medios por 1 es 7 medios. 7 medios por menos 3 séptimos tendríamos menos 3 medios. 7 medios por 0 es 0. 7 medios por 0 nuevamente es 0. 7 medios por menos 1 séptimo es menos 1 medio. 7 medios por 2 séptimos es 1. 7 medios por 12 séptimos tendríamos 6. ¿Ok? Sumamos aquí. 1, 11 medios más 1 medio es 6. 0 aquí. 11 medios menos 3 medios es 8 medios, o sea 4. 0, 0 aquí. 5 medios menos 1 medio es 4 medios, o sea 2. 1 aquí y 20 más 6 es 26. Entonces, estos serían los elementos de nuestro primer renglón. Tendríamos 1, 0, 6, 0, 4, 0, 0, 2, 1 y 26. Muy bien. Algo similar vamos a hacer con el renglón 2 para convertir el elemento 21 medios en 0. Decimos el renglón 2 menos 21 medios por el renglón 4. ¿Ok? Entonces, el renglón 2. El renglón 2, sus elementos son 0, menos 19 medios, 21 medios, menos 1 medio, 0, 1, menos 7 medios, 0 y 18. Este es el renglón 2. Ahora el renglón 4 lo multiplicamos por menos 21 medios. ¿Okay? Recordemos que el renglón 4 es este, nuestro renglón pivot. Entonces sería menos 21 medios por 0 es 0, menos 21 medios por 1 séptimo, tendríamos menos 21 sobre 14. Eso es lo mismo que decir, a ver, sacando séptima sería menos 3 medios. ¿Ok? Menos 21 medios por 1 es menos 21 medios. Menos 21 medios por 3 séptimos. Tendríamos menos por menos es más, va a salir positivo. Entonces aquí tendríamos 9 medios, ¿verdad? ¿Correcto? A ver. Sacamos séptima, nos quedan 3. 3 por 3 es 9, 9 medios, efectivamente, ¿no? Menos 21 medios por 0 es 0. Menos 21 medios por 0 también es 0. Menos 21 medios por menos 1 séptimo. Eso nos va a dar positivo y nos va a dar 3 medios. Menos 21 medios por 2 séptimos nos va a dar negativo y va a ser menos 3. Y finalmente menos 21 medios por 12 séptimos también nos va a dar negativo
y va a ser 18, ¿verdad? 18. Muy bien, entonces ahora vamos a sumar. Sumando tendríamos 0, aquí nos daría menos 22 medios, que es igual a menos 11, aquí 0, aquí 8 medios, que es 4, 0 aquí, 1 aquí, aquí menos 4 medios, que es igual a menos 2, menos 3 aquí y 0 aquí. Entonces tendríamos 0, menos 11, 0, 4, 0, 1, menos 2, menos 3 y 0. Ok, entonces lo mismo vamos a hacer para el renglón 3. Debemos convertir menos un medio en 0. Para convertir menos un medio en 0, renglón 3, le vamos a sumar el renglón, un medio que multiplica el renglón 4. Un medio por el renglón 4. ¿Okay? Entonces vamos a copiar los elementos del renglón 3, que es este. Sean 0, 3 medios, menos un medio, 1, 0, 1 medio, 0 y 4. ¿Okay? Este es el renglón 3. Ahora el renglón 4 lo vamos a multiplicar por un medio. ¿Okay? Este es nuestro renglón 4. Tendríamos un medio por 0 es 0. Un medio por un séptimo es un catorceavo. Un medio por 1 es un medio. Un medio por menos 3 séptimos es menos 3 catorceavos. Un medio por 0 es 0. Un medio por 0 es nuevamente 0. Un medio por menos un séptimo es menos un catorceavo. Un medio por 2 séptimos es un séptimo. ¿Okay? Y un medio por 12 séptimos sería 6 séptimos. A continuación vamos a sumar aquí. Tendríamos 0, tendríamos aquí 3 medios, más un catorceavo. A ver, tendríamos entonces 7 por 2, 21, 22, catorceavo, que es 11 séptimos, ¿verdad? 11 séptimos. Aquí es 0. Aquí tendríamos, a ver, un medio menos 3 catorceavos. Tendríamos 7 menos 3 es 4. 4 catorceavos es 2 séptimos. ¿Ok? 1 más 0 es 1, 0 aquí. Aquí un medio menos un catorceavo. Tendríamos 6 catorceavos, que es 3 séptimos. Aquí un séptimo. Y aquí tendríamos 28 más 6 es 34 séptimos. ¿Ok? Entonces estos serían los elementos del tercer renglón. 0, 11 séptimos, 0, 2 séptimos, 1, 0, 3 séptimos, 1 séptimo y 34 séptimos. Bien, vamos a borrar aquí. Bien. Muy bien, entonces vemos que en la fila de nuestra función objetivo, específicamente donde están ubicadas las variables x1, x2, x3, x4, todas son mayores o iguales a 0. Eso significa que hemos concluido
con la realización del método simplex. Ahora debemos dar la respuesta. Entonces, la función objetivo va a alcanzar su máximo cuando llegue a ser 26, y esto va a ser cuando x sub 4, vean que son las variables que han entrado, ¿verdad? X sub 4 sea 34 séptimos y x sub 2 sea 12 séptimos. Lógicamente, x sub 1 y x sub 3 van a ser iguales a 0. Ok, entonces esa sería la solución del ejercicio por el método simplex.